Durante el funeral de mi padre, mi esposo botó mis cosas sin saber que heredé $1 billón. El aire en la casa de Valle Verde era espeso, un manto de tristeza que oprimía el pecho de todos. Sonaban las saetas de guitarras mientras el sacerdote lanzaba palabras que se sentían vacías. En el fondo, su eco retumbaba en mi mente. Cada rincón de esta casa guardaba la esencia de mi padre, quien siempre me enseñó que la honestidad y el trabajo arduo eran las piedras angulares de la vida. Al observar a Carlos, mi esposo, supe que su confusión era mi tormento. Mientras yo enfrentaba la muerte de un hombre sabio, él intentaba deshacer lo que no entendía. Objetos que para él eran artilugios viejos, pero que para mí eran fragmentos de mi historia, de nosotros, de lo que podría ser el legado de mi padre. Bajo la mirada compasiva de nuestros vecinos, la tristeza me consumía como un fuego lento. Y en medio de ese caos emocional y sintiendo el peso del deber familiar, el hilo de la ira comenzó a tejerse en mi interior. Cada vez que veía a Carlos llevar algo al basurero, una parte de mí se rompía. En esos momentos no se trataba solo de una caja de antiguas fotografías o de esa silla de madera que mi padre había hecho con sus propias manos. Se trataba de una conexión, de recuerdos que Carlos no podía apreciar. Entonces, esa caja que contenía documentos de una herencia que mi padre había mantenido en secreto. Una herencia que representaba más que $1 billón. Era la prueba de sacrificios, de amores perdidos, de una vida construida ladrillo a ladrillo. La atmósfera se tornaba cada vez más intensa. Las palabras del sacerdote se desvanecían en la intrusiva lucha dentro de mí. Quería gritar, quería detenerlo. «Carlos, ¿no entiendes lo que estás haciendo?», me repetía sin poder articularlo. El llanto de los asistentes se sumaba a mi angustia. Era un momento para recordar, no para barrer con esas memorias. El desborde de esas emociones no me dejaba ver con claridad. Mientras las flores en la mesa comenzaban a marchitarse, también lo hacía la esperanza de preservar ese legado. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Caminé al jardín donde lo vi de pie, lanzando otra caja a la marcha. La rabia se desató en mí, pero también una sombra de tristeza. ¿Qué pasaba si su amor por mí era más fuerte que su insensibilidad hacia lo que yo estaba perdiendo? A medida que el dolor y la ira se entrelazaban, me di cuenta de que este no era solo un momento de duelo. Era un punto de quiebre, una confrontación inevitable con el hombre que había elegido compartir mi vida. El dilema moral era claro: luchar por lo que tenía, por esa historia que mi padre había construido, o ceder ante la supuesta buena intención de Carlos. Frente a la caja, el eco de las historias contadas en esa mesa me golpeaba con la fuerza de un huracán. Las risas, el amor, todo lo que representaba. La noche caía y con ella la angustia se volvía más profunda. En mi mente cuestionaba: ¿puede el amor por la familia superar el rencor y el dolor? ¿Estoy realmente lista para luchar por mi legado sin dejar que el pasado me consuma? Mientras esas preguntas resonaban, una voz interna me instaba a actuar, a no dejar que las sombras del luto arruinaran su memoria ni mi futuro. La confrontación estaba a la vuelta de la esquina. La antorcha del conflicto no cesaba de arder dentro de mí. Un susurro de valentía empezaba a levantar la voz en medio de la tormenta emocional. La imagen de mis objetos más preciados, que de una u otra manera atesoraban mi historia familiar, se perdía entre la ansiedad que crecía sin control. Observé a Carlos desde la distancia. Su figura se dibujaba contra la luz del atardecer, ajeno a la magnitud de su insensibilidad. Tenía que tomar una decisión y a la vez dejar de sentirme una espectadora en mi propia vida. Carlos, finalmente lo llamé, cruzando la distancia que nos separaba como un océano. La voz me tembló, pero me sentí decidida mientras su mirada se posaba sobre mí, confundida y expectante. Necesitamos hablar.
La firmeza en mis palabras pareció sorprenderlo. Un destello de desconcierto cruzó su rostro. Al acercarme, pude sentir el aire tenso entre nosotros, como si el tiempo también se detuviera para captar el momento. No era solo la conversación sobre lo que había perdido lo que me preocupaba. Este intercambio marcaría un hito en mi vida, un giro hacia la autoafirmación y la lucha por lo que realmente consideraba valioso. Todo lo que estás desechando, cada objeto, cada recuerdo, tiene un peso que tú no comprendes, empecé a decir. Cada palabra me llevaba un paso más allá de la ira, acercándome a la claridad. Observé su expresión cambiar de la confusión al reparo. ¿Sabes qué hay en esas cajas? ¿Sabes cuánto significan para mí? Carlos me miró con los ojos entrecerrados. Estaba limpiando, Clara. No pensé que fueran tan importantes. Su respuesta, tentativamente a la defensiva, me hizo cuestionar qué tan lejos había llegado su desconexión con mi mundo. Mi padre, él dejó todo esto a mí. Era su legado, su historia, y ahora me siento despojada de todo eso. Respondí con una mezcla de tristeza y deseo de conectar. Sentía que cada palabra necesitaba ser un ladrillo en la construcción de un nuevo entendimiento entre nosotros. El silencio se volvió pesado. Madurecer en este proceso no solo era recuperar mis pertenencias, sino restablecer un diálogo que había estado ausente. Miré hacia el camino polvoriento del jardín, y aunque el peso de la tristeza seguía presente, la ira comenzaba a ceder, creando espacio para un nuevo inicio. ¿Y si te dijera que lo que realmente me preocupa es lo que estás dispuesto a hacer con nuestro futuro? Seguí, cambiando la dirección de la conversación. Lo que mi padre dejó no es solo dinero, sino un ejemplo de vida. A partir de ahora, quiero que construyamos juntos. Quiero que mi historia sea también tu historia. Al ver su rostro, noté un atisbo de comprensión, de un deseo genuino por mejorar las cosas. Pero en ese instante contundente, también percibí la sombra de las dudas. Era una oportunidad, pero ¿podría él involucrarse de verdad? La pregunta sabía que debía quedar flotando en el aire, resistiendo la tentación de resolver todo en un solo momento. Mientras el cielo se oscurecía, sentí que la atmósfera cambiaba. Había una brisa que traía consigo el aliento de nuevas posibilidades. Pero una parte de mí aún estaba desconectada. Temía que el costo de abrir esta puerta a la renovación pudiera ser más alto del que estaba dispuesta a asumir. Carlos, podemos empezar de nuevo, pero necesito saber que estarás a mi lado en esto. Finalicé, sintiendo cómo el futuro que anhelaba dependía de esa respuesta. La tensión en el aire se hacía palpable, como un puente esperando ser cruzado. Su mirada se tornó seria. Había una decisión que debía tomar. La incertidumbre se colocaba en nuestras manos, cambiando la dirección de nuestras vidas para siempre. Mientras su boca se abría para hablar, el eco de nuestros pasados llenaba el espacio entre nosotros. ¿Sería suficiente el amor para sostener lo que estaba por venir? En un segundo, mi corazón latió fuertemente, anticipando su respuesta. El desenlace de este nuevo capítulo se acercaba, y con él, una revelación que podría cambiar todo. El aire fresco de la tarde se tornó abruptamente denso. La boca de Carlos se movió, pero no escuché lo que dijo. En mi mente, todas mis emociones y recuerdos se agolpaban, tratando de imponerse ante la realidad que había creado. ¿Realmente podría ser parte de esto?, me pregunté. No podía dejar que la duda se interpusiera. Era mi momento. Sin más preámbulos, tomé una decisión. No puedo continuar así, Carlos, afirmé con una voz más fuerte. Esa frustración contenida se transformó en una determinación que ardía. Sabía que esta no era solo una cuestión de objetos, sino de quién era yo y de lo que realmente deseaba ser. No quiero seguir sintiéndome invisible. Necesito ser escuchada, y tengo que luchar por mis sueños, por lo que mi padre me enseñó. Vi cómo su rostro cambió, la comprensión iba matizando su expresión. La distancia que sentí entre nosotros comenzó a desvanecerse,
Pero aún había un abismo que cruzar. Sabía que era el momento de trazar la línea clara entre lo que significaba ese legado y lo que aún estaba construyendo como una pareja. Siempre creí que nuestro futuro se construiría en la confianza y el respeto mutuos, continué. Los objetos son solo símbolos, pero cada uno de ellos narra una historia, una lección, y tú necesitas entender que esa historia es parte de mi identidad. Mientras hablaba, la certeza se apropiaba de mí, cada palabra construía puentes y cimentaba la relación que ambos necesitábamos. Carlos pareció vacilar. La lucha interna que se dibujaba en su rostro reflejaba un cambio, una lucha por la comprensión que aún se resbalaba entre sus dedos. Su silencio me hirió, pero sabía que una luz empezaba a surgir en ese oscuro mar de confusiones. El eco de mi voz resonaba en el aire. Quiero que mi historia sea la nuestra, pero eso exige un esfuerzo genuino por tu parte. Si tienes dudas, tengo que saberlo ahora. No puedo cargar con la responsabilidad de convertir esto en algo que no sucederá. Mi corazón palpitaba, expuesto a la posibilidad del rechazo, pero también a la posibilidad de un futuro diferente. Entiendo que no fui el mejor en escuchar antes, pero estoy aquí. Su voz era más suave, como si la urgencia de mi sinceridad comenzaba a impactarlo. Quiero trabajar en esto, pero necesito que me guíes. ¿Cómo puedo ayudarte a que todo esto tenga sentido? Esa pregunta me tomó por sorpresa. Era un cambio que no esperaba, y ante ese destello de interés genuino me sentí capaz de abrir nuevas puertas. Comencemos por entender lo que esos objetos representan, su significado más profundo. No solo se trata de recuerdos físicos, también de valores, principios y lo que queremos proyectar hacia el futuro. Sin embargo, una parte de mí seguía insegura. Sabía que rehacer nuestra vida juntos requeriría mucho más que simples palabras, también sería cuestión de acciones, de compromiso real. Y desde esa pequeña chispa de conexión empezó a surgir una idea aún más inquietante en mi mente. Pero, Carlos, hay algo más que no te he contado, una verdad que puede cambiar todo. Heredé más de lo que imaginas. La súbita revelación de mi fortuna se instaló en mis pensamientos, haciéndome consciente del colosal impacto que tendría en nuestra relación. ¿Estaría listo para eso? La tensión se volvió evidente nuevamente. La ambigüedad de su respuesta anterior aún pendía sobre nosotros, y este nuevo giro podría ser lo que definiera las bases de nuestra relación. La respiración se tornó pesada, como si la verdad aguardara con impaciencia. Era un riesgo que tenía que tomar, pero no sabía si el amor que compartíamos sería suficiente para sostener la carga de lo que estaba a punto de revelar. Mientras me disponía a hablar, una sombra de incertidumbre cruzó mi mente. La revelación no solo podría transformar nuestras vidas, sino también poner a prueba la esencia misma de lo que habíamos construido. Tenía que decidir cómo y cuándo compartir esa gran verdad. La incógnita de su reacción me dejaba en un estado de suspendido temor. ¿Sería este el catalizador para nuestra unión o el principio de nuestra caída? Sin asegurarme, un paso más acercaba el futuro al borde del abismo. La necesidad de liberarme de este secreto era abrumadora. Con el corazón en un puño, me preparé para dar el siguiente paso en mi historia, con la esperanza de que el destino en el que ambos soñábamos estuviera al alcance de nuestras manos. Los minutos se convirtieron en horas mientras la realidad se impregnaba en mí. Carlos me observaba, y su mirada alternaba entre la curiosidad y la ansiedad, como un mar en calma precediendo a la tormenta. Sabía que estaba en la cúspide de un giro fundamental en mi vida. Las palabras se agolpaban en mi lengua, pero el peso de la verdad amenazaba con desbordar el frágil equilibrio que habíamos empezado a construir. Es solo que no sé cómo manejar lo que heredé, Carlos, finalmente logré decir, la voz temblorosa. Nunca he sido una persona de privilegio, y ahora, de repente, tengo una responsabilidad enorme en mis manos. Es un legado, pero también es una carga. Pude ver cómo la comprensión empezaba a dibujarse en su rostro. El marco de la situación comenzaba a encajar. El silencio se volvió un espacio seguro, donde las palabras podían navegar. ¿De qué tipo de herencia estamos hablando?, preguntó, la curiosidad reemplazando la indecisión anterior. Su interés me animó a seguir adelante, aunque la ansiedad seguía atrapada en mi pecho. Mi padre dejó una fortuna sustancial, más de lo que jamás imaginé. Y no solo eso, sino también una serie de bienes, propiedades y una empresa familiar que ha sido la columna vertebral de nuestra historia.
No sé cómo gestionar nada de esto, pero lo que sé es que quiero que sea un nuevo comienzo para ambos, respondí, aunque la incertidumbre me asediaba. A medida que hablaba, noté cómo la tensión en su cuerpo iba cediendo lentamente. Algo en mí comenzaba a despertar, un sentido de propósito y dirección. Era el momento de enfrentar mi realidad, de no ser más la mujer a la sombra del legado de otros, sino de forjar mi propio camino. Carlos se mantuvo callado, procesando la información. Yo, mientras tanto, reflexionaba sobre lo que significaba tener tanto y a la vez sentirme tan vulnerable. Tú y yo hablamos de construir algo juntos, pero esto podría cambiar todo. No quiero que sientas que mi fortuna es una carga para nuestra relación, admití. No quiero que sientas que solo me amas por lo que tengo. ¿Y si hacemos esto juntos?, propuso de repente, su tono lleno de decisión. Podemos aprender a manejarlo. Es solo dinero al final del día, pero la relación que estamos creando es lo más importante. Si esta herencia puede abrir puertas, ¿por qué no usarla para impulsarnos en lugar de dividirnos? Sus palabras resonaron en mí, y con cada sílaba sentía cómo el miedo se convertía en un objetivo. Ese sentido de equipo, de colaboración, era la clave que había estado buscando. La incertidumbre seguía ahí, claro, pero ahora tenía una herramienta para enfrentarla. Podríamos buscar asesores, educarnos sobre inversiones, continué, ya con una visión más clara en mi mente. Era la primera vez que sentía que tenía control sobre mi destino y que no estaba sola en esta aventura. Todo lo que sentía se ampliaba, el impulso de construir no solo una relación, sino también un futuro deseable. Mientras navegábamos por los posibles escenarios, otra parte de mí se agitaba con otra inquietud. De repente, me pregunté si había algo más en aquel legado que no le había revelado. Algo que, si salía a la luz, podría cambiar aún más nuestras vidas. La fortuna no era solo dinero, había un aspecto de la herencia que era profundamente personal, uno que podría revelarme facetas de mi padre que nunca comprendí del todo. La conversación fluyó, las ideas y los miedos fueron abordados, y poco a poco la pieza faltante de mi vida comenzaba a encajar en una imagen más amplia. Sin embargo, en el fondo de mi mente esa sombra seguía acechando, recordándome que todo lo que había construido en ese momento tenía un frágil equilibrio que no podía ignorar. ¿Qué pasaría si comenzamos nuestra nueva vida con una pequeña inversión, un primer paso hacia la creación de algo nuestro? Carlos sugirió, su voz llena de optimismo. No podía dejar que esa luz se apagara, pero la sombra crecía más intensa. Si esto iba a funcionar, habría que enfrentar la verdad completa. Sí, pero hay algo más que también debo decirte, algo más sobre mi padre y su legado, murmuré, sintiendo que el retumbar en mi pecho regresaba. Las palabras se atascaban en mi garganta, pero sabía que debía ser valiente. Era hora de enfrentar la oscuridad antes de que se convirtiera en una tormenta. La revelación total podría ser lo que finalmente validara lo que habíamos construido hasta ahora. Pero también podría ser lo que lo destruyera todo. ¿Seríamos capaces de superar la prueba definitiva? Estaba decidida a no dejar que el miedo se adueñara de mí. Después de tantas revelaciones, era tiempo de enfrentar la verdad sin más dilaciones. Carlos, mi padre hizo cosas que yo nunca entendí del todo. No solo sus decisiones de negocios. Hay un secreto que me abruma. No sé cómo responderé a eso, pero debo contártelo. La claridad de mis palabras sorprendió Iden a mí misma. Carlos mantuvo su mirada en la mía como si pudiera amplificar la verdad que tenía delante. En su silencio comprendí que su apoyo era inquebrantable, y eso me otorgó una chispa de confianza. Respiré profundamente, y recordé aquellas conversaciones con mi padre que antes parecían triviales, y ahora se transformaban en el telón de fondo de esta compleja narrativa. Él no solo dejó una herencia económica, hay un asunto de familia relacionado con nuestra herencia que siempre he ignorado. Un negocio que, si se hace público, podría cambiarlo todo. Me costó articular esas palabras, cada sílaba trazaba un dibujo muy distinto del hombre que había creído conocer. La tensión entre nosotros adquirió una nueva dimensión. Era un terreno desconocido donde la luz y la sombra se entrelazaban de maneras desconcertantes.
No era únicamente el temor a lo que pensaría Carlos sobre mi padre, sino también a cómo esa información podría moldear nuestras futuras decisiones. Puede que esta herencia no solo me brinde un futuro, tal vez me imponga más restricciones de las que estoy lista para aceptar. Seguí. La idea de convertir mi fortuna en algo que atara aún más nuestro destino no me hacía sentir poderosa. ¿Qué tipo de negocio es ese?, preguntó Carlos, su curiosidad haciendo eco en el silencio que había invadido la habitación. Me di cuenta de que no podía ocultar información crucial. Era un momento clave no solo por la magnitud del secreto, sino también para mi crecimiento personal. Decidir compartirlo significaba aceptar que estaba lista para tomar las riendas de mi vida. Se trata de una empresa de inversión que invierte en proyectos de sostenibilidad y tecnología. Mi padre tenía contacto con personas influyentes, pero también había una dimensión ética en juego. A menudo decía que el dinero debía servir para hacer el bien. Sin embargo, he sentido que esa visión estaba impregnada de sombras. Tenía asociados que no eran tan honestos como él creía, y los informes nunca estaban del todo claros, le expliqué, sintiendo cómo cada palabra me liberaba a la vez que me encadenaba a la verdad brutal de la historia. A medida que hablaba noté la preocupación en el rostro de Carlos, y también una chispa de comprensión. La confusión en sus ojos me empujaba a seguir. Debo aprender a manejar esto correctamente. No quiero caer en el mismo mirador de mi padre. Quiero tener control sobre mis decisiones y no ser un peón en un juego que desconozco, expuse, sintiéndome más fuerte, más capaz de moldear mi futuro. ¿Tienes algún plan? Sabes que estoy aquí para apoyarte, me instó Carlos. La solidez de su voz fue como un contrapeso a las tempestades que aún tenía dentro. Quiero empezar una investigación, conocer a los asociados, investigar el estado actual de la empresa. Es importante, no solo por mí, sino por lo que quiero construir con nosotros. Quiero que esta herencia sirva para bien, respondí. La determinación crecía con cada palabra que pronunciaba. Este sería el primer paso, y aunque los caminos podían volverse tortuosos, esa decisión era el principio de un nuevo capítulo. Sin embargo, una inquietud seguía presente. La pregunta del pasado no podía ser ignorada. ¿Era realmente la voluntad de mi padre lo que me guiaba, o sería el peso de sus decisiones las que me condenaran? La complejidad de la inversión estaba entrelazada con mis creencias, y al tomar esta responsabilidad, sabía que tendría que enfrentarlo todo, lo bueno y lo malo. Carlos me dio la mano y sentí una conexión más fuerte que antes, pero lo que aún no sabía era cómo enfrentaré a esos asociados, la sombra de la verdad, fraguándose en el horizonte. Si tu padre dejó algo más, si esta herencia es solo la superficie de algo más grande, entonces estoy listo para enfrentar eso contigo, me dijo Carlos con una sinceridad que erizó mi piel. Un nuevo compromiso de mutua confianza se forjaba entre nosotros. La clave estaba en bajar la guardia y profundizar en lo que no estaba claro. Nunca pensé que la verdad pudiera ser tan poderosa, pero había llegado el momento de tomar la decisión crucial. ¿Podría encontrar la fuerza necesaria para desenterrar los oscuros secretos del legado familiar? ¿O se convertirían en un obstáculo insuperable? Mientras pensaba en ello, una llamada inesperada interrumpió el momento. Era un abogado del bufete de mi padre, sugiriendo una reunión urgente. Las palabras, testamento y disposición final resonaron en mi mente como un tambor que anticipa la tormenta. ¿Estaba lista para enfrentar todos los secretos que se refugian en las sombras de mi herencia? Nuevamente, la llamada del abogado me resonó como un eco inquietante. Testamento. Esa única palabra ocultaba un abismo de significado que me instaba a actuar rápidamente. No podía permitir que la incertidumbre me consumiera. Con firmeza, decidí que debía prepararme. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones. Me sumergí en una investigación exhaustiva sobre la empresa de inversiones que había heredado. Cada documento y cada informe financiero revelaban más que cifras. Cada hoja de papel me mostraba lo que había representado mi padre en el mundo empresarial. Sin embargo, esos logros estaban manchados por la oscuridad de sus asociaciones. Llamé a una antigua colega de mi padre, una mujer de carácter fuerte y determinante, Clara, que había estado involucrada en sus operaciones. La urgencia de mi petición la llevó a aceptar hablar en un café a las afueras de la ciudad, lejos de los despachos fríos que solían encerrar secretos. Allí, entre el murmullo de la gente y el aroma del café recién hecho, la convoqué a revelaciones. Tu padre siempre tuvo un buen ojo para la inversión, pero le gustaba jugar en los límites. Había cosas que no quería que supieras, me dijo Clara, su voz temblando mientras hablaba. Cada palabra que compartía era una combinación de admiración y desconfianza. Esa dualidad en mi padre, un hombre brillante pero envolvente en las sombras, me golpeó con fuerza. Profundizaba,
Preguntando sobre sus socios cuestionados, Clara, sorprendida, me advirtió sobre un grupo que había estado al tanto de los manejos raros del negocio. Son jugadores peligrosos. Mantente alerta y asegúrate de tener los respaldos necesarios. La herencia puede ser más que dinero, puede ser una diana en tu vida, me instó. Salí de aquel encuentro con una mezcla de adrenalina y temor, comprendiendo que había activado un juego del que aún no conocía las reglas, y para empeorar las cosas, estaba en la línea de fuego. La búsqueda de claridad me llevó aún más lejos. Decidida, volví a contactar a Carlos y juntos trazamos un plan. Necesitamos acceso a las cuentas y los documentos que se han mantenido en secreto. Si vamos a encarar estos peligrosos socios, debemos tener toda la información posible, le dije, convencida de que el conocimiento era poder. La urgencia en mi voz resonaba no solo con ambición, sino también con la necesidad de proteger el futuro que Carlos y yo estábamos construyendo. Usé mis contactos para acceder a reuniones con los ejecutivos de la empresa. Cada cara que se me presentaba era un potencial aliado o un enemigo oculto. Debía aprender a leer sus intenciones, a no confiar en un apretón de manos ni en sonrisas amables. A medida que me adentraba en el mundo que había heredado, la tensión crecía. Mi personalidad cambió sutilmente, comencé a adoptar un carácter más asertivo. En estos escenarios ya no era la hija que dependía de su padre. Me enfrenté a toda mi vulnerabilidad y la transformé en determinación. Mientras revisaba informes y asistía a entrevistas, una idea floreció en mi mente. No solo quería asumir este legado, sino que quería derrumbar las sombras que lo acompañaban. Cuando finalmente llegó el día de la reunión con el abogado, me sentía armada de valor. Cada respuesta, cada mirada, era una oportunidad para reivindicarme. La espera en su oficina se sintió interminable. Sin embargo, cada segundo valía la pena. Aquel momento definiría mi próximo paso en esta lucha colectiva, que no solo era por mi herencia, sino por mi identidad, regresando a mi ser. El abogado finalmente entró, un sobre en la mano. «Hay más en esto de lo que visualizas», dijo, la tensión en su voz provocando escalofríos. Su expresión era seria, casi enigmática. ¿Acaso estaba rompiendo la superficie de algo más escabroso? La incertidumbre me mantenía alerta, mis manos sudorosas apretaban con fuerza el borde de la mesa. No podía regresar atrás, el camino hacia la verdad estaba trazado y debía estar lista para todo lo que revelara. Sintiendo que cada parte de mí estaba configurada para enfrentar lo inesperado, me preparé mentalmente para lo que venía. La revelación que pronto me aguardaba podría cambiarlo todo, y yo estaba decidida a aferrarme a mi nuevo sentido de propósito. La incertidumbre se convertía en mi aliada, una brújula que me guiaría a través de una travesía que aún no podía imaginar. El abogado, abriendo el sobre, pronunció las palabras que temía y anhelaba al mismo tiempo. «Hay algo que no sabemos sobre tu padre, y eso cambiará la percepción de tu herencia por completo». La sala del abogado se cerró a mi alrededor en un silencio abrumador, mientras intentaba procesar sus palabras. ¿Había algo oculto que ni siquiera había imaginado? ¿Un secreto que había estado a punto de desplomarse sobre mí? Sin poder contenerme, me apoyé en la mesa, ignorando el sudor que me perlaba la frente. La incredulidad me invadió, una mezcla de horror y curiosidad, como si me empujaran a un precipicio del que no podía escapar. ¿Qué más hay? ¿Por qué no me lo dijiste antes?, exigí, notando cómo mi voz se elevaba en un tono desafiante. Sabía que esa no era la actitud más eficaz, pero el miedo y la angustia me urgían a presionar por respuestas. Antes de seguir, debes comprender que esto podría cambiar la forma en que percibes a tu padre y a ti misma. Lo que descubramos podría ser tanto una carga como una bendición, respondió el abogado, su rostro desprovisto de emociones. Esa ambigüedad me desconcertó aún más. Mi mente comenzó a trabajar en una vorágine de pensamientos. ¿Qué secretos había escondido mi padre? ¿Cómo era posible que hubiera vivido una vida tan cercana a mí y, sin embargo, tan distante? La pregunta se volvía urgente. Era momento de confrontar los demonios familiares, y eso significaba dar un paso adelante, no hacia atrás. Decidí actuar. Necesitamos la información ahora, dije con firmeza, sintiendo que cada palabra se aferraba a la determinación que había cultivado en los últimos días. Había aprendido que el conocimiento es poder, y estaba dispuesta a usarlo. Muy bien, déjame buscar, dijo mientras se sentaba frente a su computadora.
Unos minutos que parecieron eternos pasaron hasta que su expresión cambió. Aquí está. En los archivos de su empresa hay rastros de transacciones no divulgadas. Al escuchar esto, mi corazón aceleró. Descubrir que mi padre había manejado aspectos ocultos del negocio parecía abrir la escotilla de un mundo lleno de posibilidades y peligros. El abogado comenzó a leer. Habló de cifras astronómicas, de inversiones realizadas con socios cuyo nombre resonaba como un eco ominoso en mi mente. La elección de mantener ese legado escondido de mí no solo me sorprendía, también intensificó mi deseo de confrontar la sombra que había dejado. Finalmente, después de una serie de datos financieros y complicadas conexiones, se detuvo. Lo que entendemos es esto. Hay un fondo que fue oculto en su testamento con una condición muy específica. La sala parecía dar vueltas. ¿Qué condición?, inquirí, sintiendo que cada palabra era un cable electrificado que podía encender mi destino. Debes demostrar tu capacidad para manejarlo. Debes hacer frente a personas que están muy interesadas en este legado y que sabrán que tu padre dejó un legado con tintes oscuros. La revelación se cernía como una amenaza. ¿Era esta mi prueba final, mi iniciación en el verdadero legado de mi padre? El peso de ese desafío comenzó a presionarme. Sabía que cada paso hacia adelante requeriría una valentía que nunca pensé que tendría. En ese momento, la incertidumbre dejó de ser solo un concepto, se convirtió en mi motivación. La toma de decisiones no sería solo para mí, sino para todos aquellos que alguna vez dependieron de las acciones de mi padre en la oscuridad. Las horas pasaron a medida que mis pensamientos se organizaban. La tensión era palpable mientras identificaba detenidamente a mis futuros adversarios en este juego. Las conexiones que pensaban ser seguras se transformaban en una red compleja donde sería necesario enfrentar no solo a los competidores, sino también a mis propios miedos internos. Mientras me levantaba, el abogado me condujo hacia la salida. Mi mente corría. ¿Acaso podría convertirme en la dueña de mi historia o estaría ¿condenada a revivir la sombra de mis antepasados? No encontraba respuestas claras, pero el impulso que sentía hacia la búsqueda de la verdad me mantenía viva. En el trayecto, un pensamiento se dibujó con claridad. Si voy a tomar este control, debo hacerlo bien. La escena se centraba. Había decidido no solo enfrentar el legado financiero, también quería descubrir la esencia de mi propio ser. Y cuando finalmente llegué a casa, entre la ramificación de documentos en mis manos, un nuevo nombre emergió en mi mente. Clara debía saber lo que estaba forjando. La noche caía mientras me sentaba frente a mi computadora, lista para realizar una llamada que podría desatar una nueva aventura o revelar un secreto aún más inquietante. ¿Cuál sería el papel de mi pasado en la configuración de mi futuro? La duda vibraba en el aire, y la decisión de actuar iba más allá del deseo. Era el momento de mojarme los pies en un mundo que apenas comenzaba a comprender. El teclado sonó firme bajo mis dedos al marcar su número. Al otro lado, una voz grave me respondió. ¿Qué necesitas, Clara?, inquirió, y su tono prometía una conexión que podría cambiar toda la historia. La voz de Clara resonó en el teléfono, vibrante con una mezcla de curiosidad y preocupación. ¿Eres tú? ¿Qué ha pasado? La urgencia en su tono me estimuló aún más. Sabía que no podía caer en la trampa de la indecisión. Necesito que vengas, no puedo hacerlo sola, respondí, tratando de mantener un aire de control. Establecer el tono de la reunión era crucial. Al despedirnos, mi mente comenzó a divagar. ¿Realmente estaba lista para enfrentar lo que se venía? En ese momento, la respuesta era más que evidente. El camino hacia la verdad no se presentaba como una opción más, sino como una obligación que cargaba en mi espalda. Pensé en el fondo oculto, en las sombras en las que había operado mi padre, pero sobre todo en las personas que podrían estar al acecho, esperando tal vez un movimiento en falso. Mientras tanto, mis emociones bailaban al compás del miedo y la determinación. Había llegado el momento de abrazar la incomodidad. La mañana siguiente amaneció clara pero tensa.
Descubrir la verdad sobre el legado de mi padre requeriría no solo astucia, sino una estrategia sólida. Me senté en mi escritorio, rodeada de papeles desordenados, y comencé a delinear un plan. No solo necesitaba entender la magnitud del negocio que había heredado, sino también identificar el juego en el que me encontraba ahora involucrada. Las cifras y nombres que había escuchado con el abogado se repetían en mi mente. Era hora de investigar por mi cuenta. Abrí el navegador y me dejé llevar por la vorágine de información que podría tener a mi disposición. El primer paso era revisar todas las entidades que mi padre había tocado en su carrera. Sus movimientos podrían ser reveladores. A medida que buscaba, una conexión surgió. Un nombre familiar aparecía repetidamente entre las transacciones. Con cada clic, la intriga se convertía en desconcierto, y el desconcierto en un ligero escalofrío. Este socio de mi padre no era un desconocido, era alguien que había cruzado caminos con nosotros en mi infancia, alguien de quien se hablaba en susurros. Este no es un simple negocio, es un entramado, reflexioné. No bastaba con manejar las finanzas, debía descifrar el carácter del tipo de adversarios que se interpondrían en mi camino. Recopilé los datos, buscando patrones ocultos entre cifras y nombres, tratando de entender la dinámica del poder que había mantenido a mi padre en la cima. La tarde avanzaba, y entonces un destello iluminó mi mente. Si iba a ser parte de este mundo, era esencial forjar alianzas. Mi diálogo con Clara no solo debía ser de información, sino de planificación. Necesitaba que ella se convirtiera en mi aliada, una mente aguda que pudiera ayudarme a interpretar cada movimiento. Era posible que al buscar la verdad terminara destapando cosas que nunca imaginé, y eso despertaba tanto temor como emoción. Las preguntas seguían surgiendo. ¿Podría confiar plenamente en ella? ¿Y si ella tenía su propia agenda en mente? Cuando Clara llegó, había un aire de expectativa en la habitación. La miré y sabía que ambas compartíamos un objetivo claro. Lo que está en juego es más grande de lo que imaginas, le advertí, y cada palabra parecía redibujar la intensa carga emocional que ambas cargaríamos juntas. Necesitábamos un plan de batalla. Mientras comenzábamos a unir las piezas del rompecabezas, un mensaje en mi teléfono interrumpió la conversación. Era una notificación de una transferencia bancaria. Mi corazón se detuvo. La suma que veía fue como un manantial de adrenalina y miedo. Era el primer movimiento desde que descubrí mi herencia. Sabía que esa cifra marcaría el inicio de un juego peligroso. Las preguntas invadieron mi mente. ¿Acaso ya había empezado el reajuste de poderes? ¿Quién más lo sabía? La incertidumbre palpitaba en cada rincón de la habitación mientras miraba a Clara, y la decisión de avanzar a esta nueva dimensión se sentía más inminente que nunca. La conversación continuó, abordando tácticas y posibilidades, pero en el fondo sentía que algo oscuro y peligroso se acercaba a nosotros, esperando el momento perfecto para atacar. La sensación era palpable, el juego se había intensificado. Sería capaz no solo de proteger mi legado, sino de hallar la verdad que tanto había anhelado. Mientras la noche se deslizaba entre las sombras, comprendí que cada respuesta me acercaba más a la siguiente pregunta crucial. Tenía que estar lista para enfrentar no solo a mis adversarios, sino los secretos que podrían cambiar mi vida por completo. Y entonces el teléfono volvió a sonar. Un número desconocido. Esa llamada podría ser el último aliento de la verdad o el inicio de una tormenta que arrasaría todo a su paso. ¿Me atrevería a responder? La vibración en el moño de mi teléfono parecía retumbar en la habitación, como un eco sombrío. Aquella expectativa pulsante se transformó en un instante de duda, un enfrentamiento entre la curiosidad y el miedo que se instalaba en mí. ¿Qué podría querer a alguien que no reconocía? Sin embargo, el pensamiento de lo que esta nueva etapa de mi vida podía implicar me empujó a responder. La voz al otro lado de la línea era grave y segura. ¿Eres tú, María? Te llamo de parte de su abogado. Hay información que necesitas saber. La frialdad en su tono delineó las coordenadas de un terreno peligroso. No estaba preparada para lo que vendría.
Sentimientos de impotencia y ansiedad se enredaron en una lucha interna. ¿Qué quieres decir con eso?, logré articular, temblando de anticipación. La conversación se hizo corta pero densa. Me informaron sobre documentos que debía firmar, así como implicaciones de la herencia que claramente no comprendía del todo. La frialdad del abogado parecía contrastar con la calidez que había compartido con mi padre, subrayando la ficción de nuestras memorias familiares frente a esta realidad ineludible. Después de colgar, Clara me observó con curiosidad, intentando sondear lo que sucedía por mi mente. ¿Qué te dijo?, inquirió, haciendo referencia a los papeles que me aguardaban. Mi respuesta emanó de la necesidad de procesar la vorágine emocional que me dominaba. Es más complicado de lo que pensaba. No se trata solo del dinero. Hay implicaciones legales. Mis palabras se desvanecieron en la incertidumbre. Su expresión se tornó seria. ¿Qué necesitas para estar preparada? Su pregunta me sacó de la confusión y me arrastró de nuevo al campo de batalla que había empezado a delinear en mi mente. No podía permitirme la inacción. Comencé a asumir mi rol protagónico en esta trama enredada. Con determinación renovada, decidí que no solo iba a aceptar lo que me arrojara esta herencia, me convertiría en la arquitecta de mi futuro. La noche se convirtió en una búsqueda frenética de información. Investigué no solo sobre los asuntos legales, sino también sobre aquellos que rodeaban a mi padre, un universo de contactos y relaciones que debían ser reinterpretados bajo mi nueva luz. Empezaba a vislumbrar que cada nombre no era solo un conocido, sino un potencial aliado o adversario. Cada llamada, cada mensaje se convertía en un ladrillo más en la estructura de lo que aspiraba a erigir. Las horas se desvanecieron mientras organizaba las prioridades, buscando conexiones entre las personas que parecían distantes, pero que en realidad podrían estar decididas a aliarse o derribarme. Sin embargo, el temor persistía. ¿Habría más secretos en los rincones de esta herencia? Cada paso significaba desenterrar ecos del pasado y potencialmente de las traiciones escondidas. La historia que llevaba como apellido ya no sería solo una carga familiar, ahora era una trama que necesitaba desentrañar. Con cada nuevo descubrimiento, la imagen de mi padre se hacía más compleja. ¿Qué decisiones había tomado que resuenan todavía en el presente? Esa pregunta se convertía en el motor que movía mis acciones, llevándome a abordar cada nuevo reto con una mezcla de respeto y desafío. La mañana siguiente requería de mí el primer movimiento en un tablero que apenas comenzaba a comprender. Decidí programar una reunión. Con un experto en gestión de herencias, sabía que en sus manos podía hallarse la llave a un castillo que apenas intuía. La ansiedad burbujeaba en mi estómago, pero también la emoción de un futuro que podría forjar con mis propias manos. Y así, con una combinación de miedo y determinación, marqué el número. Sabía que esta decisión era solo el comienzo de un camino escabroso, donde los aliados y enemigos tendrían rostros claros a medida que la verdad comenzara a desenredarse. Pero lo que no sabía era que una confrontación se avecinaba, una que tendría consecuencias devastadoras. El teléfono sonó de nuevo antes de que pudiera colgar. Esta vez era Clara, y la urgencia en su voz apagó los latidos de mi corazón. «María, tienes que venir, te necesitamos aquí, hay cosas que debes ver ahora». Las piezas comenzaban a moverse, y el juego estaba a punto de volverse exponencialmente más arriesgado. ¿Qué descubrimientos estaban esperando por mí? El día del encuentro llegó, y con él una serpiente de nervios recorriendo mi estómago. Clara y yo estábamos listas para desenterrar la verdad, un deseo apremiante que nos unía en la búsqueda de respuestas. En la oficina de mi abogado, el aire era denso, cargado de secretos. Cuando ingresé, la mirada de Clara reflejaba un torbellino de emociones, y en el centro de la mesa, un archivo grueso se convirtió en el símbolo del peso que llevaba sobre mis hombros. «Esto es lo que conseguimos encontrar hasta ahora», me dijo el abogado, abriendo el archivo con una precisión que parecía ceremoniosa. La información se desplegó ante mí como un mapa de mi destino. Cada página contenía respuestas, culpabilidades y la esencia del legado que debía enfrentar. Tu padre tuvo tratos con socios poco recomendables, y hay una maquinación detrás de todo esto que involucra la forma en que gestionó su negocio. Tu deber ahora es establecer límites y tomar el control, prosiguió el abogado, su voz firme a pesar del contenido delicado.
Aquella revelación resonó en mí. No solo heredaba fortuna, también una estructura de sombras que debía desmantelar. Tomé una respiración profunda. El camino hacia adelante no sería sencillo. Tenía que ser decidida, no solo por mí, sino por todos aquellos que esperarían soluciones honestas a partir de mi legado. Cada objeto y cada cifra se conectaban a historias de mi padre que no había comprendido en su totalidad hasta ahora. Las sombras del pasado necesitarían luz para disiparse, y yo era la única capaz de hacerlo. Quiero ampliar mis conocimientos sobre el negocio. No estoy aquí solo para heredar, estoy aquí para transformar y mejorar, dije con una claridad que me sorprendió. Sentía que cada palabra me empujaba hacia un nuevo nivel de autoconfianza, lejos de la imagen que había tenido antes. Las semanas siguientes fueron un torbellino de aprendizaje. Asistí a reuniones de la empresa, me reuní con asesores financieros y cada conversación me armó con herramientas cruciales. Conseguí un equipo basado en la lealtad y la transparencia, personas que deseaban construir y no destruir. Sentí como cada interacción fortalece mi determinación. Y con la guía de Clara, quien se había integrado completamente en mis planes, nuestra conexión se veía fortalecida por la lucha por la verdad. El cambio fue radical. A medida que me adentraba en el negocio, descubrí inversiones que podían ser revertidas por prácticas poco éticas. Decidí hacer reformas, dar la cara a los antiguos socios de mi padre y encarar los errores que habían marcado el legado. Cada paso hacia adelante representaba un testimonio de quién iba a ser, no solo la heredera, sino la arquitecta de un futuro. Invertí en proyectos que no solo prometían retornos financieros, sino que beneficiaban a la comunidad, siguiendo el legado ético que mi padre había comenzado. Una tarde, frente a las puertas del edificio administrativo de la empresa, donde antes me sentía pequeña e insegura, ahora exudaba confianza. A partir de mi liderazgo, logramos crear un programa de responsabilidad social que ayudaría en el desarrollo de comunidades locales. Era el reflejo de los valores que siempre había querido preservar. Los objetos desechados por Carlos adquirieron significado. Se transformaron en anclas que me anclaban a la historia y a la identidad que estaba forjando para mí y para los que me rodeaban. Con cada triunfo iba trayendo consigo una validación interna. En la junta financiera, el aplauso que recibí al revelar nuestra primera trimestral positiva fue un testimonio de mi capacidad para liderar. Las chispas de esperanza brillaban en los ojos de mis compañeros y su energía me impulsaba aún más. Finalmente, comprendí que el verdadero legado no era el dinero ni los objetos, sino el ser capaz de construir y cuidar eso que representa vida. Aquella transformación de ser una mujer despojada a liderar un cambio, consolidó una confianza sólida en mí misma. Cerrar ese capítulo lleno de lucha significó abrir uno nuevo, lleno de oportunidades, donde la historia de mi padre se entrelazaba con mi identidad actual. Y mientras reflexionaba sobre el camino recorrido, un sentimiento de satisfacción me envolvió. No solo había enfrentado los secretos, sino que también había dado vida a una visión que honraba lo que mi padre había representado. Carlos, quien al principio se sintió fuera de lugar, se convirtió en un apoyo irreemplazable, justo antes de que cruzáramos un nuevo horizonte juntos. Este viaje me había transformado en una mujer resiliente y decidida, capaz de reclamar su historia y utilizarla para educar y empoderar a otros. Al mirar por la ventana de la oficina, sentí una renovada pasión por lo que había construido y lo que aún estaba por venir. Ahora les insto a ustedes a no dudar en unirse a nuestra comunidad. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y comenten sus reacciones y teorías sobre el final. Y lo más importante, compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo, así que no esperen ni un segundo más. Solo los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones. Gracias.